Caín, ¿por qué razón? Pero Caín tenía mucha razón. ¿Por qué estoy enojado? ¿Acaso tú no sabes? ¿No sabes por qué estoy enojado? ¿Cómo que mi ofrenda es inferior que la ofrenda de Abel? No puedo aceptar. ¿Cuánto estaba enojado? Él quería pelear con Dios, pero ya que no pudo porque eres Dios. Su odio se fue hacia quién. Dios le miró con agrado. Odió a su hermano Abel. No puede pelear con Dios. Entonces él tomó otra decisión. A quien Dios miró con agrados, empezó a odiarlo. No puede ser. Su odio era tan grande hasta el grado de matar a su propio hermano. Entonces él planeó para asesinar a su hermano. Vámonos al campo. Vamos a pasear un poco, me gustaría hablar contigo. Con engaño lo llevó al campo. Según la Biblia, Caín entre diferentes profesiones eligió ser agricultor. Pero en el tiempo de Caín no había nada de herramienta. Entonces, para ser un agricultor es un trabajo muy rudo hasta el tiempo de ahora, pero el tiempo de Caín era mucho más. Solo a fuerza, con piedra, rompiendo piedras, con piedra aguda, colocando sobre un palo, así araba la tierra. Entonces Caín tenía un cuerpo muy físico, que su sistema de músculo bien desarrollado, un hombre vigoroso. Abel toda la vida dedicó en apacentar unos cuantos ganados de su padre, es débil. Le sacó al campo, no sé cómo lo mató, con un palo, con una piedra, yo no sé. Mientras que su hermano pedía misericordia, ten piedad conmigo, hermano, somos hermanos del mismo Padre, ¿cómo me puede tratar así? Pero su odio estaba muy fuerte. ¿Cuándo un hombre puede tener esta reacción? Hasta no poder perdonar a su propio hermano. Cuando se siente justo, se cree justo. Yo soy más justo que él. Yo no puedo aceptar. Es injusticia. ¿Cómo Dios no me miró con agrado y me ofrenda a Caín, a Abel sí? Es injusto. Entonces el libro del Génesis capítulo 4 nos presenta la historia de la persecución contra los verdaderos santos de la Biblia. Dos religiones, dos creencias. Una creencia siempre persigue a otra creencia. No puede ver, sino la odia. ¿Hasta qué grado? Hasta matarlas. Entonces nosotros en este capítulo podemos ver dos creencias. Una creencia que consiste en el esfuerzo humano, en el sudor humano. Entonces, otra creencia que consiste 100% en la fe, la voluntad de Dios. Entonces, el que sigue la primera creencia, al ver a los que siguen de la segunda creencia, con ojos fríos lo mira, los odia, hasta los manda a la cárcel, hasta lo mata. Porque no puede aceptar. El que no hizo nada, Dios le salvó. El que no hizo nada, Dios le justificó. Pero yo hice muchas cosas, Dios no me acepta. No puede ser. La salvación simplemente por la fe no es justo. Tenemos que hacer algún sacrificio. Tenemos que hacer buenas obras. Yo estoy de acuerdo de esta enseñanza, pero la salvación simplemente por la fe no puede ser. Sí sé que en la Biblia así está escrita, pero
Eso es lo que la Biblia dice, pero no se aplica en la vida real. No puedo aceptar. Hoy Génesis capítulo 4 nos presenta cómo inició la historia de la persecución contra la verdadera fe en Cristo Jesús. Hasta la fecha de hoy, si alguna persona testimoniaría, señores, yo soy salvo, mis pecados todos me son perdonados, yo soy justificado, soy justo mediante la fe en Cristo Jesús. Los ateos no se molestan, sino los creyentes. ¿Qué dijiste? No tienes pecado. ¿Qué dijiste? Que eres salvo. Eres justo. Blasfemia, dice. ¿Acaso tú no cometes algún error? ¿Acaso no tienes un cuerpo? ¿No tienes conciencia? Miente. No, amigo, espero que me escuche bien. Yo no he dicho que por alguna obra que yo hubiera hecho, soy limpio de todos los pecados, soy salvo, soy justo, sino yo dije, por la fe en la obra del Señor Jesucristo, por su sagrada sangre, preciosa sangre que fue derramada por mis pecados, que lavó todas las manchas de mi pecado. Por la fe en ella, soy justo, soy salvo. No entiende ese lenguaje. ¿Qué dijiste? ¿Acaso no cometes ningún error? Pero amigo, por favor, escúcheme bien. Mediante la fe en Cristo Jesús, no entiende que qué es creer en Cristo Jesús. Entonces, el creer en Jesús es nada más que es una palabra. Pero no se entiende qué es creer en Cristo Jesús, sino depende de su obra nada más. Yo soy así. Si fuera así, toda la historia de la Biblia tiene que reformar, cambiarlos. Como una mujer de 90 años de edad, Sara, quien desde cuando era estéril, siendo una mujer de 90 años de edad, pudo concebir a un hijo. ¿Eso según la ciencia humana es posible? Es imposible. Pero creyó a Jehová, por fe ella recobró la fuerza, concibió un hijo. Si así, según la lógica humana quiere pensar, ¿es razonable que Jesús caminó sobre la faz de las aguas? Como una persona, aunque Jesús estuviera bien flaco, por lo menos 40 o 50 pesos de kilogramo, ¿cómo puede caminar sobre la faz de las aguas? Imposible. Si de esa manera quiere pensar, él tiene que decir, toda la Biblia es un libro de mentira, así tiene que decir. Amigo, yo le digo, por la fe en Cristo Jesús, que Él me lavó, me santificó, me justificó, mediante la fe en Él, soy justificado, santificado. ¿Qué? No puede ser. Como hablar contra una pared. Nosotros nos encontramos con una realidad de esta vida muy fría. Muchas personas así se encuentran. Siguen en pos de Caín. Están en el camino de Caín. Entonces, el contenido principal de su fe es su esfuerzo, su obra, su voluntad. Entonces vamos a tratar de entrar en este capítulo, ir más adentro de este capítulo. ¿Por qué Dios no aceptó a Caín a su ofrenda? ¿Por qué a Abel sí? Simplemente cuando leemos capítulo 4,
no podemos entender bien. Por eso al principio yo he dicho, es necesario la base de la lectura bíblica. Si leemos desde el capítulo 3, capítulo 4 se ve totalmente diferente. Ustedes solo han leído el capítulo 4 individualmente, no pueden entender. Pero si lee desde el capítulo 3, puede entender por qué razón Jehová no aceptó la ofrenda de Caín. Vamos a ver capítulo 3. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, ya fíjese, maldita será la tierra por tu causa. ¿La tierra fue maldecida o no? Maldecida por tu causa, por tu incredulidad. La tierra será maldecida. Y luego, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Fíjese el versículo 19, con el sudor de tus rostros. La tierra y luego ahora el sudor, que es el símbolo del esfuerzo humano. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Adán y Eva, después de ser echados del huerto de Edén, mientras que criaban a sus hijos, muy a menudo a ellos contaban verbalmente la historia. Cómo eran, cuando sus hijos preguntaban, papá, ¿cómo tú conociste a mamá? ¿Yo? Cuando estaba viviendo en el huerto de Edén. ¿Pero dónde está el huerto de Edén? ¿Cómo era? Es un huerto de placer, de gozo, de alegría, donde Dios hace todo por los otros. Los árboles eran muy hermosos, había tal frutos, y sus hijos. Entonces, ¿por qué no vivimos allí? Entonces, es que, entonces, tartamudeando. Entonces, tú me preguntaste la parte más difícil de responderte. Por mi pecado. ¿Por qué pecaste? Es que Satanás me engañó. ¿Por qué lo oíste? Por mi culpa. Entonces, siempre contaban a sus hijos. Y también, después de haber caído en pecado, ¿qué les ha sucedido? Entonces Caín y Abel, todos los descendientes de Adán y Eva, fueron instruidos por el anuncio, por la enseñanza verbal de Adán y Eva. Así ellos conocieron la historia de sus orígenes, de dónde vienen. Después que ellos haber caído en pecado, Génesis capítulo 3 nos presenta dos vestidos. Adán y Eva conocieron que estaban desnudos, símbolo del conocer al pecado. Ya se sintieron condenados pecadores. Cuando se sintieron condenados delante de Dios, sintieron la necesidad de tapar, cubrir su pecado. Anteriormente Adán y Eva estaban desnudos. No se avergonzaron de su desnudez, porque la gracia de Dios les estaba cubriendo. Pero la gracia se fue de ellos. Entonces, en el lugar de la gracia, necesitaba algo con que tapara sus pecados. ¿Qué hicieron?
con hojas de higo. Con hojas de higo recogiendo. Con hojas poniendo sobre su cuerpo, mantenía tapados. Pero muy pronto se sintieron incómodos porque ni siquiera una mano puede mover. Cuando levanta una mano, cae la hoja que tapa su cuerpo. Entonces ellos pensaron, ay, me siento inmovilizado, ¿qué hacemos? Entonces vamos a coserla. Vamos a coser. Es el primer vestido de la historia humana. Coser las hojas. Podemos hacer un delantal. Hicieron delantales de hojas de higo. Entonces, este vestido que Adán y Eva hicieron consiste en el esfuerzo, en el sudor de Adán y Eva. Bíblicamente el vestido es el símbolo de la justicia. Entonces es una justicia, pero no es la justicia que Dios les había dado, sino la justicia humana. La justicia producida por las manos humanas. Pero esta justicia momentáneamente sí podía tapar el pecado, pero es temporal. Nuestra justicia no es permanente, sino es pasajera. Nosotros momentáneamente hasta podemos compadecernos de algunos vecinos necesitados, algunos niños de la calle, de algunas mujeres. Y decimos, ¿cómo dice que en nosotros no hay ni un bien? En mi corazón hay el bien. Pero la Biblia dice, en nosotros no mora el bien. Entonces, ¿qué es entonces lo que sentimos, la compasión? La justicia humana es falsa, momentánea. Entonces, momentáneamente nosotros nos compadecemos. Ay, qué pobrecito, me gustaría ayudarlo. Pero ¿qué pasa? Nuestra justicia es pasajera, conforme a correr el tiempo, se seca, se rompe, se cae. ¿Alguna vez ustedes lo han visto en diferentes noticieros de televisión, hasta en internet o por periódico? Algún empleado, alguna empleada de casa de asilo de los ancianos o en una casa orfanatoria, ¿cómo termina? Golpeando al anciano, golpeando al niño. Y no se dio cuenta que una cámara le estaba filmando. ¿Qué creen ustedes? ¿Aquellas personas son más malas que nosotros? No es así. Cuando ellos ingresaron a ese trabajo, al principio tenían voluntad. Yo me gusta dedicar en ese trabajo. Me gustan los niños. Yo me gusta cuidar a los ancianos porque yo tengo muchos recuerdos de mi abuelo. Me amó tantos. Me gusta cuidar a los ancianos. Así entra. ¿Qué pasa después de correr un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años? Un día ve a un niño insoportable. Empieza a pegarlo. Pero no se da cuenta. Una cámara le estaba filmando. Lo publica en internet como gente mala. ¿Realmente es más mala que nosotros? No es así. Nuestra justicia es así. No dura mucho tiempo. Cuando yo era adolescente, viendo alguna chica de mi edad, ella cojeaba porque era coja. Entonces cada mañana cuando me iba a mi escuela, yo me encontraba con ella, observaba. Las amigas de ella se acompañaban con ella, pero tenían vergüenza de ella. Se mantenían cierta distancia. Me enojaba. No son amigas, son malas. Le hace bullying en aquel tiempo, más que no había bullying. Entonces,
cuando yo sea adulto, me voy a casar con una mujer como ella. Luego voy a hacerle una vida feliz. Así yo decidía en mi corazón. Odiaba a las chicas que se avergonzaban de su propia amiga. No puede ser. Pasando muchos años, por la gracia de Dios, me casé. Mi esposa está sana y fuerte. Muchas veces me quejaba de mi esposa. Muchas veces estaba enojado con mi esposa. Entonces yo podía entender todo lo que los hombres piensan. La justicia humana es así. Entonces Adán y Eva hicieron delantales de hojas de higos. Entonces cada hoja, la hoja de higo, se parece mucho con palma humana. Entonces juntar muchas palmas, coser las muchas palmas, acumular muchas obras de mi propia mano, hacer una ropa, luego cubrirme. Esa es una gran religiosidad. Es una gran religiosidad. Todas las religiones creadas por algunos hombres, de cuyo contenido es esta enseñanza. Si tú haces bien, tu Dios te bendecirá. Si tú no haces lo malo, si haces bien, haces cosas buenas, ayuda a tu prójimo, Dios te bendecirá. Entonces el contenido principal es la justicia humana. Si tú fueres bueno, Dios te bendecirá. Si tú fueres malo, Dios te maldecirá. Entonces, ¿para qué nos serviría la salvación que Cristo hizo? El perdón que Cristo nos ofrece. Si mi fe consiste en mi propia obra. Dios lo estaba viendo. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículo 5. Este delantal de hojas de higo, ¿qué quiere relatar? ¿Qué quiere representar? Vamos a buscar en la Biblia. Isaías, capítulo 59. Versículo 5. El Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 59, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen ustedes? Voy a leer. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 5 y 6, Dios habla mediante el profeta Isaías. Nuestro bien, nuestra justicia, Dios lo compara con el huevo de áspides. Simplemente al ver el huevo, no es peligroso. Nada más que es un huevo. Nuestro propio bien realmente es el bien. Es bueno. Pero por dentro contiene víbora. El pecado. Nuestros vestidos que nosotros queremos tejer. Un tejido, una ropa para poder vestirme. No puede tapar nuestros pecados. Por eso aquí el versículo 5 que dice, tejen telas de arañas. Tejen telas de arañas. Son frágiles.
Nosotros con nuestra mano estamos tejiendo telas, la justicia, para tapar nuestro pecado. Dios, ¿cómo ve esa obra? Que con nuestra propia mano estamos tejiendo un tipo de tela para tapar mis pecados. Esa obra es obra de iniquidad, provoca mi ira, dice. Por eso aquí el versículo 6, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Dios habló por medio de su profeta, santo profetas, habla bien agudo a nosotros. Tu propia justicia es una tela de araña. No te puede cubrir. Esa intención es una intención de iniquidad, provoca mi ira, no te puede salvar. Tú ya estás en manos de Satanás, aunque trata de cambiar tu comportamiento, tu conducta, te pertenece a Satanás, nunca puedes ser libre de su mano. Tienes que pedirme la ayuda, que el socorro, yo te puedo liberar, pero en vez de pedir la ayuda de Dios, ¿qué está haciendo? Recoge las hojas, las cose, las acumula, las cose, luego cuelga sobre su cuerpo. Es obra de iniquidad, dice. Obra de iniquidad.